iniciando la grabación. La clase anterior les comentaba que una de las características que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre en nuestros diseños cuando utilizamos el amplificador operacional es las características del modelo eléctrico, ¿no? Habíamos dicho que nuestro modelo eléctrico era un circuito simplificado de todo el circuito complejo que está constituido el dispositivo. Cuando nosotros manejemos un análisis en voltaje, en el caso de los amplificadores exclusivamente, cuando nosotros recibimos o entregamos un voltaje, es recomendable utilizar nuestro modelo, ¿no? Eléctrico. Aquí les puse en la primera lámina, no sé si lo vimos en la clase anterior, es lo que es la definición de un amplificador de voltaje. Sin importar qué dispositivo utilicemos, si utilizamos un transistor, utilizamos un amplificador operacional. Su definición es exactamente parecida o la misma y básicamente lo que hace el amplificador es tomar la señal de entrada y lo va a multiplicar por un factor de proporcionalidad llamada ganancia, ¿sale? En los sistemas de control, la ganancia siempre lo van a denotar con la G, con la letra G mayúscula. En el caso de los amplificadores operacionales, normalmente no se utiliza mucho la G, se utiliza mucho la A mayúscula, ¿no? Entonces, aquí nada más para que vean que podemos utilizar la G o la A para denotar la ganancia del amplificador. Si nosotros lo definimos por palabras, sería igual, la salida de un amplificador de voltaje va a ser igual a una ganancia por la entrada, ¿no? Si hablamos de voltajes, tanto la entrada y la salida, esta sería la expresión matemática que nos definiría el amplificador, ¿ok? La ganancia, en este caso, es una constante, no depende del tiempo, ¿sale? Entonces, vamos a buscar que nuestra ganancia siempre sea una constante. Claro está que esa ganancia puede ser afectada por factores externos al dispositivo, como es el ruido o la temperatura o la frecuencia, ¿no? De la señal. Entonces, pero en la mayoría de los casos queremos que esta ganancia sea constante. ¿Cuántos tipos de amplificadores conocen, chicos? ¿O han escuchado hablar? En amplificador inversor, en inversor, como unos 8 amplificadores, creo. Que ya no me acuerdo, por eso. Ok, no, fíjense que la parte de las configuraciones con el OPAMP es el inversor, no inversor, por supuesto, pero los tipos de amplificadores se clasifican por las señales que entran y salen, ¿sale? Por ejemplo, si entra un voltaje y sale un voltaje, se llama amplificador de voltaje, ¿ok? Si entra una corriente y sale una corriente, se llama amplificador de corriente, ¿ok? Y la combinación, cuando entra un voltaje y sale una corriente, ¿cómo se le llama? ¿Saben? ¿Qué tipo de amplificadores? ¿Va? ¿Cómo dijo, profe? Si entra en la entrada un voltaje y sale una corriente, ¿cómo se le llama este tipo de amplificador? Es el operacional, ¿no, profe? El OPAM. Ajá. No sé si se acuerdan, se llama amplificador de transconductancia. ¿Sí han oído hablar de él? ¿O no? Yo no, profe. ¿No? Bueno, también
es muy conocido como convertidor de voltaje a corriente, ¿no? Si lo quieren ver así. Ok, entonces ahorita lo vamos a retomar en estas configuraciones, pero bueno. Y el que llega una corriente y sale un voltaje se le llama amplificador de transresistencia. ¿Ok? Entonces son 4 combinaciones, si lo quieren ver, si manejamos corrientes y voltajes en las entradas y salidas. Esas 4 combinaciones nos generan 4 tipos de amplificadores. ¿Ok? Miren, este es el modelo muy básico del amplificador de voltaje. Si ustedes van a analizar un amplificador de voltaje básico, pues este sería, ¿no? Lo ideal, vamos a decirlo así. Vamos a modelar, vamos a decir así, la salida del amplificador de voltaje con un circuito Thevenin, que es esta fuente y la resistencia en serie. Y cuando queramos modelar una corriente de salida, es un amplificador de corriente, vamos a modelarlo con el modelo de Norton, ¿vale? ¿Se acuerdan de estos dos modelitos, Norton y Thevenin? Lo vieron creo que en circuitos, me parece. Sí, pero bueno. Ok. Thevenin es para reducir un conjunto de resistencias a una sola, ¿no? Bueno, no de resistencias, bueno, puede ser también transistores o capacitores, ¿no? Ajá. Ajá. Básicamente, el circuito equivalente de Thevenin, lo que nos va, vamos a decirlo, nos va a dar cierta simplicidad de un circuito que el cual nos va a proporcionar un voltaje, ¿no? Yo en estos dos puntos, en estos dos bornes, ¿no? Del amplificador, que es a la salida, aquí yo voy a obtener un voltaje de un circuito complejo que está aquí adentro, ¿vale? Entonces, ese voltaje que me va a proporcionar aquí en la salida se le llama voltaje de Thevenin. Entonces, yo el circuito que tengo adentro puedo simplificarlo, su comportamiento, puedo simplificarlo utilizando el equivalente de Thevenin. Y el equivalente de Thevenin constituye de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Por supuesto que el voltaje, la fuente del voltaje se le llama fuente de voltaje de Thevenin y la resistencia se le llama resistencia de Thevenin, ¿no? Pero no, aquí no le vamos a llamar así, simplemente va a ser la resistencia de salida del amplificador y el voltaje y la ganancia del amplificador, ¿no? Pero bueno, ese es como que el circuito equivalente de Thevenin. Nos va a hacer más simple el circuito que proporciona un voltaje en 2 puntos, ¿sale? Eso sucede con el Norton, pero en vez de proporcionarnos un voltaje, nos proporciona una corriente, ¿no? Entonces, si un circuito nos proporciona una corriente, ese circuito lo podemos simplificar con el equivalente de Norton, que es una fuente de corriente en paralelo con la resistencia, ¿no? De Norton. Entonces, son circuitos que nos permiten hacer más simple el análisis cuando el circuito nos va a proporcionar un voltaje o una corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que simplificar en dado caso que el circuito sea un poquito complejo? Vamos a simplificar las resistencias para sacar una resistencia equivalente, es decir, la resistencia que presenta en estos dos puntos, y vamos a calcular el voltaje en estos dos puntos para poder sustituir el circuito que es complejo por estos dos elementos, ¿sale? Eso es lo que nos ayuda los dos circuitos equivalentes, ¿no? Se utilizan mucho, por supuesto, para hacer más simple el análisis de dispositivos, ya sea transistores o amplificadores operacionales. Pero una de las ventajas que tiene el OP-AMP en comparación del transistor es que aún así,
con las características ideales del OPAMP, esto todavía se vuelve más simple, ¿no? Y eso es lo que ustedes aprendieron en la materia de electrónica. Cómo con la utilización de las características ideales del OPAMP, ustedes pueden rápidamente diseñar o analizar circuitos con este dispositivo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a visualizar en este circuito? Cuando nosotros queremos analizar o diseñar un amplificador de voltaje, siempre buscamos que las impedancias de entrada y salida sean las más cercanas a las ideales. Les comentaba en la clase anterior que la resistencia de entrada para un amplificador de voltaje debe ser muy grande, ¿no? Un valor ideal, les comentaba que es un valor ideal porque no existe, es infinito, ¿no? Una cantidad muy grande que no tiene terminación. Bueno, si esta resistencia es infinita, significa que el voltaje en estos dos puntos va a ser el máximo del circuito serie, ¿vale? Porque su impedancia es muy grande. Si es muy grande, el voltaje se vuelve también muy grande, ¿ok? De tal manera que el efecto que tiene esta resistencia en comparación de esta es mínima, ¿no? Realmente todo el voltaje se nos va a venir a la resistencia de entrada, ¿ok? Y eso es importante porque si ustedes ven, este voltaje de entrada queremos que sea exactamente el voltaje que venga de la señal de entrada, que puede provenir de un sensor, como les comentaba. Entonces, este voltaje que venga para acá y se amplifique con el amplificador, ¿no? Es decir, que este voltaje va a ser el que está reflejado aquí y va a estar multiplicado por una ganancia de voltaje, ¿ok? Si pasa lo contrario, es decir, si esta resistencia fuera cero, prácticamente no existiría un voltaje, ¿no? Por la ley de Ohm no existiría voltaje. Entonces, ¿qué vamos a amplificar? Nada. A la C vamos a tener cero, ¿vale? Entonces, si no se acuerdan, ¿no? De las características ideales, pues nada más pónganse a pensar de la ley de Ohm. ¿Qué pasa si esta resistencia fuera cero? ¿Qué pasa si esta resistencia fuera infinita? Cuando yo voy a recibir un voltaje, ¿qué sucede, no? ¿Si lo voy a recibir o no lo voy a recibir, no? Entonces, simplemente razonen un poquito en decir, si la resistencia es infinita, su voltaje es muy grande y es lo que queremos, ¿no? Caso contrario acá, esta resistencia como está en serie, junto con la resistencia de salida, que este es nuestro circuito a la cual quiero proporcionarle la ganancia del voltaje, si esta resistencia fuera infinita, prácticamente el voltaje ya amplificado nos quedaría dentro del amplificador, no va a salir nada, ¿ok? Por la ley de Ohm. Pero si esta resistencia fuera cero, el voltaje también es cero. Por lo tanto, todo el voltaje de aquí se va acá, ¿no? Es como si tuviéramos aquí un cortocircuito. Entonces, prácticamente vemos reflejada solamente una resistencia en paralelo. Y la resistencia en paralelo con la fuente, pues es el mismo voltaje, ¿no? Si lo quieren ver así. Entonces, todo el voltaje se nos va a proporcionar a la resistencia de carga, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a las impedancias. Hay otras características ideales del amplificador de voltaje. Pero ahorita lo que me interesa es que conozcan cómo se comportan las resistencias. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en los diseños lo que llega a fallar cuando ponen muchos circuitos de amplificadores es que no cuidan las ganancias de cada dispositivo o de cada configuración. Y cuando ustedes ven cuando ustedes analizan los circuitos por separado funcionan perfectamente. Ya cuando hacen en conjunto ya no funciona, ¿no? Ya se les pierde la señal. Entonces, eso pasa porque no cuidan el comportamiento de las impedancias de entrada y salida de todos sus circuitos o configuraciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, ¿eso lo va a Vale. subir en alguna presentación? Esta ya debe estar en Blackboard, si no me dicen para volverlo a recargar, ¿no? La semana 1, espérenme.
Ya debe estar cargada esta presentación. ¿Ok? No aparece nada de contenido semanal, profe. A ver, déjame ver. Según yo ya lo cargué. Creo que a lo mejor no le puse disponible, pero normalmente le quito la disponibilidad hasta que no esté. No sé si a ver si lo pueden ya visualizar. ¿Ya la ven, chicos? Está en contenidos semanales, ¿no? Gracias, profesor. Uh-huh. Y se los voy a dejar abierto para que no tenga fecha, bueno, creo que se llama amplificación de señales. No les dejé fecha de cierre, bueno, de visualización, para que lo tengan todo el cuatrimestre, todos los archivos, ¿no? Okay, entonces ahí chequenlo, si no me dicen y lo vuelvo a subir con otro nombre, ¿no? ¿En dónde está, profe? ¿En qué sección? En contenidos semanales y información del curso, también lo subí. No sé si lo llegaron a ver. No, ahí yo no veo ni la sección de contenidos semanales, profe. Sí, creo que tienes como deshabilitada esa parte, profe. Igual no lo veo, profe. Creo que no está visible. A ver, déjenme ver. Pues fíjate que sí ve sesiones en Blackboard, ¿no? Eso sí. Sí. Sí, y en el de información del curso ya aparece el link. El link. Luego, en contenidos semanales, ¿no lo ven? No. Ahí Eso ya no. acaba de aparecer ahorita. Ah, ok. Yo creo que como lo van activando poco a poco, ¿no? Cuando van abriendo archivos. A ver, ahí está ahí. Ok, ahí están las dos, ¿no? Por las información y contenidos a las puse también. Por si no pueden abrir una, puedan abrir la otra. ¿Vale? Listo. Ahora sí están viendo mi pantallita. Sí. Sí, profe. Sí, ya aparece todo bien. Ok. Bueno, eso es lo importante de este amplificador de voltaje. Las dos impedancias, tanto de entrada y salida. Lo que vamos a ver ahorita es solamente impedancia, ¿sale? Entrada y salida. Y vamos a utilizar Thevenin, que es este, y Norton para corrientes, ¿ok? Por ejemplo, para amplificador de corriente, que es este, ustedes ven aquí puro es Norton, ¿no? Tanto desde la fuente de entrada como el amplificador de corriente, ¿no? Son dos equivalentes de Norton. Eso les digo porque es más fácil analizar con los equivalentes que con el circuito completo, ¿no? Entonces, a veces nos conviene utilizar estos equivalentes, ¿no? Entonces, aquí, a diferencia del amplificador de voltaje, si la resistencia la hacemos muy grande, casi infinita, como el caso del amplificador de voltaje, cuando la resistencia es muy, muy grande, no va a dejar pasar corriente, ¿no?
Esa es una de sus características del resistor, ¿no? Si su impedancia es muy grande, impide el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a recibir el amplificador si la resistencia es muy grande? Pues nada, ¿no? No recibe corriente. Y la intención es que reciba corriente, ¿no? Entonces, este es el caso contrario. La resistencia debe ser muy pequeñita para que fluya corriente a través de ella, ¿no? Y la entrada reciba corriente y esta sea amplificada, ¿no? Entonces, a diferencia del amplificador de voltaje, la resistencia de entrada de este amplificador debe ser muy pequeñita. El caso ideal, pues fuera 0 ohms, ¿no? Cosa que no es posible, pero bueno, lo más cercano a 0 ohms, ¿no? Entonces sería el caso ideal. No sé si quedó claro aquí por qué cambió la condición. ¿No? ¿Ninguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, ¿qué creen que debe de suceder con la resistencia de salida de este amplificador? Observen, está en paralelo con la resistencia de carga. ¿Debe ser infinita o debe ser cero? Acuérdense de sus clases de circuitos. A ver qué anda por aquí. Zaret. No está. Javier. Zaret. ¿Qué valor debe de tener, Zaret, esta resistencia? ¿Cero o infinita? Para que toda la corriente se nos vaya a la resistencia de carga. Esa es la intención, ¿no? Que toda la corriente se nos vaya a la resistencia de carga. Pero entonces, ¿qué valor de resistencia debe de tener esta? ¿Sea infinita o sea cero? Recordemos la ley de Ohm, ¿no? ¿Sí sabe la respuesta, Zaret, o más o menos tienes idea? ¿No? José Alberto, ¿estás por ahí? ¿Luis Alberto o Luis Arturo? Luis Arturo. Sí, soy yo. Ok, Luis Arturo. A ver. Esta fuente, si te das cuenta, es una fuente de corriente, ¿sale? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Esta fuente de corriente es una fuente dependiente. ¿Qué significa que es una fuente dependiente? Que va a producir su energía dependiendo de un dispositivo externo. En este caso es la entrada. Entonces, si la entrada varía, esta su energía, su corriente va a variar. Pero bueno, esta corriente ya está amplificada porque ustedes observan ya está multiplicada por una ganancia. Entonces, esa corriente
ya amplificada queremos proporcionársela a la resistencia de carga. Pero existe una resistencia de salida, que es esta. ¿Qué debemos de hacer para que esta resistencia de salida no consuma esa corriente y nos deje liberada esa corriente para que vaya a la carga? ¿Qué proponemos en su valor? ¿Debe ser muy grande o muy pequeña, Luis? Pues pequeña, ¿no? Para que no bueno, no exista esa resistencia y deje pasar el flujo de corriente. Ok, pero acuérdate, el flujo de corriente va por acá, ¿sale? Es como si este cursor verdecito viene para acá. Se va a topar con este nodo, acuérdense. Al toparse con este nodo, vamos a decirlo así, se divide la corriente, ¿se acuerdan? De la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, si se divide la corriente a través de esta ramificación y a través de esta ramificación, ¿sale? ¿Por dónde va a pasar más corriente? En donde vea menos oposición de su paso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría que ser muy, digamos, grande el valor para que no haya mucho flujo de corriente que se vaya hacia esa resistencia y pase toda a la resistencia de carga. Es correcto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a buscar ahora, que esta resistencia sea muy grande, para que no toda la corriente se nos vaya por aquí, sino que se oponga y toda la corriente se nos vaya directamente a la carga, ¿sale? Entonces, esta resistencia de salida de un amplificador de corriente debe ser infinita, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, son casos contrarios al amplificador de voltaje. Este es cero y este es infinita. El amplificador de voltaje era infinita y este era cero, ¿no? Son casos contrarios. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Va. Muy bien. Por eso a veces ustedes dicen, bueno, entonces, ¿por qué esta resistencia varía de repente a ser muy pequeñita y después varía a ser muy grande? Porque estás jugando ese papel. Cuando recibe voltaje se vuelve infinita y cuando recibe corriente se vuelve pequeñita, ¿no? Igual pasa con la resistencia de salida, ¿no? Entonces, ese juego de resistencias es que lo hace muy versátil para generar diferentes configuraciones. Para que de repente te configures para un amplificador de corriente y después lo cambias y sea un amplificador de voltaje y sea después un amplificador de transresistencia o transconductancia, ¿no? Entonces, esa versatilidad que tiene el OPAMP en manipular las resistencias de entrada y salida, eso es lo que hizo que sea muy comercial y muy utilizado, ¿no? Si no hubiera modificaciones en sus resistencias, el OPAMP no tuviera tantas configuraciones ni tantas aplicaciones, ¿no? Por eso es que le ganó un poquito más al transistor, ¿no? Porque el transistor era muy difícil controlar sus resistencias de entrada y salida, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí antes de pasar al siguiente? No, profesor, todo bien. Javier mencionó, perdón, no te vi, R1 mayor a R2. Bueno, aquí no tenemos R2, no sé a cuál te refieres. Sí, me equivoqué con los Ah, índices. ok, pero sí te quedó claro, ¿no? Sí, quería poner R0 mayor a RL, pero Es correcto, sí. Este tiene que ser mayor para que toda la corriente vaya para acá, ¿no? Perfecto. La siguiente configuración se llama amplificador de transresistencia. Casi nadie le llama así, ¿no? Todos le llaman de otra manera menos transresistencia.
ver. Ok. ¿Qué va a recibir este amplificador? Si tengo el modelo Norton, ¿qué va a recibir? A ver, ¿está ahí Tania? Tania no está. A ver, vamos con Mauricio. Sí, profe. Ok, Mauricio. Lo que les comentaba es que, ¿qué va a recibir este amplificador en la entrada? Si tenemos un modelo Norton. ¿Sería corriente? ¿Es correcto? ¿Y qué va a sacar este amplificador si tenemos un modelo de Thevenin a la salida? Voltaje. Es correcto. Ahora, ¿cómo debe ser la resistencia de entrada si va a recibir corriente? La resistencia de entrada sería menor. Ajá, maneja los ideales, los valores ideales, infinita y cero, ¿cómo debe de ser? A cero, ¿no? Pues correcto. ¿Y la resistencia de salida cómo debe de ser? A infinito. Vas a sacar voltaje. Tú Sí. quieres que este voltaje se vaya para acá. Entonces, ¿cómo debe ser esta resistencia? Para que todo el voltaje se vaya para acá. ¿Sería cero? Ajá, sería cero, ¿no? Entonces, este amplificador de resistencia tiene una impedancia de entrada cero y tiene una impedancia de salida cero. Ambas impedancias deben ser cero. ¿Sale? Sí, profe. Va. Si recibe corriente y saca voltaje, ¿ok? Su ganancia tiene unidades, ¿no? Los anteriores no, porque, bueno, sí tienen unidades, ¿no? Que es volt sobre volts o amperes sobre amperes. Pero, bueno, muchos lo consideran adimensional. En este caso, la ganancia tiene unidades, volt sobre amperes. Y volt sobre ampere es, volt sobre amperes, ¿qué unidades son? Ley de Ohm. ¿Cuánto es? ¿Qué unidades son? Volt sobre ampere. ¿Cómo se llama? ¿La corriente? No, la resistencia. ¿Qué unidades tiene la resistencia? Ohms. Es correcto, ¿no? Entonces, la ganancia de este amplificador tiene unidades y son los ohms. Así que no se sorprendan cuando les digan, diséñate un amplificador de esta resistencia a 100 ohms. ¿Ok? Con una ganancia de 100 ohms. Es correcto decir eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Va. Y la última configuración es una
configuración que va a recibir un voltaje, aquí está, por eso está Thevenin, y va a sacar una corriente, ¿sale? Entonces, vamos a ver. En este caso, por ejemplo, no sé si estés ahí, Guadalupe. Ok, Anabel. Ok, no están. Diego. Jan. Poco. Diego. A ver, Diego. ¿Cómo son las resistencias de este amplificador, Diego? De entrada, ¿cómo es? Y la salida, ¿cómo es? Pequeñitas, grandes, ¿cómo son? Diego. Ok, de entrada es grande. Ajá. Y la salida pequeñita. Ok, bueno. Si voy a recibir voltaje, y si esta resistencia es grande, como dices, es correcto, ¿no? Porque entre más grande sea esta, pues mayor voltaje va a consumir. Debe ser infinita, ¿no? En este caso. Pero aquí, si proponemos una resistencia pequeñita, acuérdense que toda la corriente se nos va a venir para acá y no va a mandar ninguna corriente a la carga, ¿no? Si esta es muy pequeñita. Entonces, aquí no nos conviene que sea muy pequeñita, porque si no, lo que va a pasar es que no vamos a alimentar a esta resistencia con corriente ya amplificada, sino se nos va a venir aquí. Entonces, esta no nos conviene que sea pequeñita, ¿no? Porque va a sacar corriente. Entonces, ¿cuánto debe ser esta? Debe ser más grande, por supuesto, ¿no? Entonces, tanto la entrada como la salida, las impedancias de un amplificador de transconductancia deben ser infinitas, ¿no? Muy grandes. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene? No sé si te quedó claro, Diego, por qué deben ser ambas y muy grandes. Sí, profe, perdón, todo claro. Gracias. Ok, va, Diego. Entonces, este amplificador de transconductancia, a diferencia de la amplificador de transresistencia, son casos contrarios, ¿no? Tanto la entrada y la salida, sus impedancias deben ser infinitas, ¿no? ¿Qué unidades tiene? Pues acuérdense, si sale corriente y entra voltaje, la ganancia es salida entre la entrada, entonces es amperes sobre volts, y sus unidades es Siemens, ¿no? Que es la conductancia. Ahora, muchos de los literatura y algunas referencias van a encontrar este amplificador como un convertidor de voltaje a corriente. ¿Ok? Y también el de anterior es de corriente a voltaje. Entonces,
a veces se les conoce más por convertidores de corriente a voltaje o de voltaje a corriente que por amplificador de transconductancia y transresistencia, ¿no? Entonces hay que tener como que muy presente eso, ¿no? Esta es la tabla ya de las cuatro combinaciones del amplificador, ¿no? Voltaje, corriente, transconductancia, transresistencia y cómo son las impedancias, ¿no? Es lo único que ahorita me interesa saber, ¿no? No me interesa saber cómo es el ancho de banda, no me interesa saber todavía cómo es el comportamiento en frecuencia, qué tanto afecta el ruido, qué tanto afecta la temperatura, las corrientes que consume, etcétera, etcétera. Todas las características de estas configuraciones pues ya se irán viendo, ¿no? O algunas de ellas ya las vieron en electrónica, ¿no? Pero al menos lo que me interesa que ustedes conozcan es que las impedancias juegan un papel importante en el diseño de estos tipos de configuraciones, ¿no? O tipo de amplificadores. Y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Para cuando conectemos nuestros circuitos en cascada o un conjunto de circuitos, sepamos cómo son las impedancias, ¿ok? De estos tipos de amplificadores. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Va, entonces déjenme. Déjenme ver si pueden ver esta presentación. A ver, se los voy a poner una vez que la tengan. Ok. No sé si puedan ver ya mi presentación, chicos. Sí, pero Ya se se ve. ve. Ya, perfecto. Las configuraciones básicas, un poquito ya teniendo ya el OPAMP presente en nuestro objetivo de diseñar con el OPAMP todas las configuraciones para condicionar señales. Vamos a darles un repaso para los que no han visto nada de electrónica con este dispositivo. Si no, se van a quedar con cara de what cuando veamos las configuraciones más complejas con el acondicionamiento de señales, ¿no? Rápidamente, si nosotros vemos el amplificador operacional, como les decía, si nosotros lo analizamos con la configuración real, se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Analizar este circuito, ¿no? Con esta configuración, bueno, con esta análisis de circuitos, tendríamos que hacerlo por bloques, utilizar este amplificador diferencial, después utilizar esta inversión, después desacoplamiento, esta ganancia, etcétera, ¿no? Vamos, así que
haciendo bloques de configuraciones con los transistores. Esto se ve un poquito complejo si lo queremos analizar así tal cual, ¿no? Por eso es que siempre nos pasamos a modelos eléctricos, ¿no? Para nuestro análisis. Pero bueno, el OPAMP normalmente tiene 8 terminales. De esas 8 terminales está constituida tanto la entrada como la salida. Si nos basamos en el circuito integrado 741, las entradas están entre la 2 y la 3, ¿no? Del circuito integrado. La salida es la 6. Las fuentes de alimentación, es decir, para alimentar el amplificador, está en la 7 y la 4. Claro está que la 7 se tiene que alimentar con un voltaje positivo, por eso se le conoce como alimentación positiva, y la 4 con alimentación negativa, ¿ok? Ya el fabricante les indicará de cuánto tiene que ser ese voltaje, ¿ok? Pero es voltaje de corriente directa, no alterna, ¿vale? Es un voltaje de corriente directa. Entonces, muchas veces con una simple pila de 9 volts podemos hacer configuraciones con el OPAMP, ¿no? Sin necesidad de tener una fuente de alimentación, simplemente con 2 pilas podemos utilizar nuestro OPAMP, ¿ok? Bien, las entradas 2 y 3 no se le conocen así entrada 1 y entrada 2 o entrada 3 y entrada 2, ¿no? Sino se conoce como entrada inversora y no inversora. ¿Por qué se conoce como entrada inversora y como entrada no inversora? Porque como su nombre lo indica, si hay una señal en la entrada inversora, esa señal, si es de corriente alterna, va a sufrir un desfasamiento de 180 grados. ¿Ok? Y si es un voltaje de corriente directa, lo que va a hacer es cambiarle la polaridad. Si es positivo, lo pasa a negativo, y si es negativo, lo pasa a positivo. ¿Ok? Y la entrada no inversora, cualquier señal que entra, no la va a invertir, la deja tal y cual está. Es decir, no sufre desfasamiento y tampoco cambia de polaridad, queda intacta, ¿vale? Simplemente se amplifica o etcétera, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como entrada inversora y no inversora, porque una invierte la señal y la otra no la invierte. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? Chicos. No, profe, todo bien. Va. El símbolo que utiliza el OPAMP es un triángulo. Muchos dicen, bueno, el triángulo, la flecha, o como quieran, ¿no? ¿Qué es lo que les indica la flecha, vamos a decirlo así? ¿De dónde fluye la entrada hacia la salida, no? Es como que a veces lo interpretan así, ¿ok? Y es precisamente así, ¿no? O sea, el ancho de la flecha es la entrada y la punta de la flecha es la salida, ¿no? Cuando aquí en medio de este triángulo hay simbolitos, quiere decir que ya existe configuración especial para este OPAMP. No es cualquier OPAMP, sino tiene una configuración especial que precisamente lo hace con ciertas características para que funcione así. ¿Cuál es el caso? Pues del comparador, ¿no? A veces el comparador le ponen aquí para que tú lo distingas de un amplificador de voltaje o de corriente, ¿no? Sino que es una función de un comparador. Pero bueno, no todos le ponen un simbolito aquí para indicar qué tipo de configuración es. Pero bueno, por si les llega aquí a visualizarse un dibujito, es precisamente el símbolo de la configuración. Ok, aquí observamos que hay encapsulados
que solamente contienen un OPA, ¿no? Y hay otros encapsulados que contienen 2, y hay otros que contienen 4, ¿no? Entonces, va a depender mucho de sus necesidades de su circuito, ¿no? Si ustedes van a utilizar 2 amplificadores operacionales, lo más conveniente es que compren un chip que tenga 2 amplificadores, ¿no? Si van a utilizar 3 o 4, pues compren un circuito integrado que ya venga 4 op-amps internamente, ¿no? Entonces, es lo que yo les sugiero, ¿no? Para que no tengan 4 chips, ¿no? En vez de uno solo, ¿no? Esta curva característica, ¿qué nos indica? A veces la curva característica nos dice mucho de cómo su comportamiento de los dispositivos, ¿no? Con respecto a la salida y la entrada. Si ustedes observan, siempre las curvas características siempre se grafican entre la salida con respecto a la entrada, siempre, ¿no? A veces esa curva característica se le llama función de transferencia, ¿no? Entonces, cuando lleguen a escuchar cuál es la función de transferencia del sistema o del dispositivo, de la configuración, es precisamente graficar el comportamiento de la salida con respecto a la entrada, ya sea en frecuencia, ya sea en amplitud, ya sea en tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Básicamente. ¿Qué se observa para el caso del amplificador operacional? Si ustedes observan el comportamiento conforme va aumentando el voltaje de entrada, también lo va haciendo el voltaje de salida, ¿no? Pero hay una zona que el comportamiento es lineal, es decir, una línea recta. Y hay otra zona que el comportamiento no es lineal, ¿sale? Entonces, esta zona donde el comportamiento del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es lineal, se le conoce así, como zona de comportamiento lineal o su zona lineal, ¿sale? Y la que no, pues está fuera de esa, ¿no? De esa zona lineal. Normalmente esta zona, pues ya es una zona de, vamos a decirlo así, pues no utilizable, porque nosotros siempre buscamos que el comportamiento sea lineal, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí un poquito con alguna duda de este comportamiento de su curva característica. ¿No? ¿Ninguna? No, perfecto, todo bien. ¿Todo bien? Espérenme. Ah. Ok. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, profe, sí me escuchamos. Ah, ok. Ahora,
todas las configuraciones que ustedes van a hacer con el amplificador no inversor, integrador, derivador, logarítmico, todas esas configuraciones lo van a trabajar en su zona lineal, ¿vale? Y todas las configuraciones que no requieran amplificación o no requieran algún tratamiento matemático, vamos a decirlo así, lo van a trabajar en su zona no lineal. Esas zonas no lineales se le conoce como zonas de saturación, ¿vale? ¿Y cuáles son esas configuraciones más comunes? Son todas aquellas que van a utilizar comparación, es decir, los comparadores de voltaje. Los comparadores de voltaje siempre trabajan en su zona no lineal, ¿ok? Entonces, todavía en su zona de saturación se llega a ser útil los op-amps, ¿no? Por ejemplo, en su zona de saturación del transistor se utiliza para utilizarlo como interruptor. Deja pasar corriente o no deja pasar corriente, ¿no? O deja pasar voltaje o no deja pasar voltaje, ¿no? Entonces, todavía en el transistor, en sus zonas de saturación, se llega a utilizar. Igual pasa con el op-amp, ¿no? Se llega a utilizar sus zonas de saturación para utilizarlo como comparador de voltaje. Y el comparador de voltaje, pues, tiene muchas utilidades, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Esta configuración ya está como que pues, más decente. Ya utilizamos directamente el op-amp. Y se trata de un amplificador que se llama amplificador inversor. ¿Sale? ¿Por qué se le conoce inversor? Pues porque, acuérdense, la señal de entrada, que es un voltaje, va a ser conectada a la entrada inversora, que es la 2. ¿Qué va a pasar? Pues va a sufrir un desfasamiento la salida, ¿no? Es decir, va a ser desfasada a 180 grados o va a haber un cambio de polaridad. Entonces, si ustedes observan, aquí en el ejemplito que viene aquí, si yo tengo un voltaje de entrada de 1 volt, a la salida tengo un voltaje, pero negativo, ¿no? Ya sea de 1 volt, 2 volt o lo que sea, ¿no? Pero aquí tengo un voltaje con diferente polaridad. Si aquí es positiva, aquí la salida debe ser negativa. Si aquí es negativa, la salida debe ser positiva, es decir, cambia de polaridad, ¿no? Para el caso de corrientes directas. Si fuera el caso de una corriente alterna, lo que se hace es un desfasamiento de 180 grados. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Daniel, ¿puedes por ahí? Que ya no está. Javier. Aquí ando, profe. Ok. Entonces, ¿sí quedó claro por qué se conoce como inversor? A mí más o menos. Yo no sé si ya me dio otro poquito de refresh para captarle bien. Ah, ok. Vamos a ver. Aquí hay un voltaje de entrada, ¿sale? En este caso yo le estoy poniendo un volt, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero es un voltaje de corriente directa, ¿va? Puede ser un voltaje de corriente alterna y no hay ningún problema, ¿no? Pero ahorita voy a considerar para el ejemplo que es un voltaje de corriente directa. ¿Vale? Ese voltaje
se conecta en serie. Se conecta en serie con esta resistencia, ¿vale? Entonces, aquí va a fluir una corriente, no sé si estén de acuerdo hasta ahí. Cuando tú conectas una fuente a una resistencia, pues empieza a fluir una corriente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, esa corriente va a llegar a este nodo, y ese nodo se va a dividir la corriente, una por aquí y otra por acá. ¿Qué es lo que pasa? Si yo considero las características ideales del OPA, habíamos dicho que la entrada, es decir, la resistencia de entrada fuera infinita, ¿no? Cuando mi entrada fuera un voltaje, ¿no? Entonces aquí fuera infinita. Entonces, la corriente no pasaría por acá porque vería una oposición muy grande a su paso de corriente, ¿no? Entonces, básicamente toda la corriente se pasaría por esta resistencia. Y esta resistencia, si ustedes lo ven, tiene un subíndice que es F. Esta F significa de feedback, de retroalimentación. ¿Por qué es de retroalimentación? Porque ustedes observan, la salida está conectada con esta resistencia hacia la entrada. Entonces, cuando un sistema tiene su salida hacia la entrada, se dice que está retroalimentado, ¿no? Si se acuerdan. Y si ese dispositivo es una resistencia, pues se le conoce como resistencia de retroalimentación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno, toda la corriente que se generó aquí va a pasar por acá. No va a pasar nada por aquí porque la resistencia es muy, muy grande, ¿no? Bueno, esa corriente viene acá. Entonces, podemos igualar, si lo queremos ver así, podemos igualar. La corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale. Eso es por ley de Kirchhoff, ¿no? No lo digo yo, son por leyes de Kirchhoff. Todas las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a las corrientes que salen, ¿no? Pero como aquí no sale más que 0 amperes, porque la resistencia es infinita, toda la corriente es por acá. Digo, es caso ideal, ¿no? Pero es muy cercano a la realidad. ¿Sale? Entonces, vamos a poner, espérenme aquí, no sé si lo lleguen a ver. ¿Sí llegan a ver esa? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, esta corriente 1 es esta corriente 1. Y esta corriente 2 va a ser esta corriente 2. ¿Sale? Así de fácil. Lo que yo quiero es que vean que estas corrientes se igualan por las características del OPA, ¿no? Que esta es infinita. Si yo aplico aquí la corriente de este dispositivo, es decir, la corriente 1 es básicamente la corriente que pasa por la resistencia 1 y la corriente 2 es básicamente la corriente que pasa por la resistencia de RF, ¿no? Si yo saco por ley de Ohm la corriente de esta resistencia, va a ser igual al voltaje entre su valor de resistencia, ¿no? El voltaje de esta resistencia es el voltaje que presenta en sus dos terminales, ¿no? Aquí y acá. El voltaje que está en esta terminal se llama Vin
Y el voltaje que tiene aquí es el voltaje en la inversora. ¿Ok? Entonces, aquí lo que va a pasar es que este voltaje, que es el voltaje en la inversora, se va a igualar al voltaje en la no inversora. ¿Ok? También, nuevamente, por sus características ideales. Esa igualación hace que el voltaje en la terminal no inversora, si ustedes observan, pues vale 0 ohms. ¿Ok? Esos 0 ohms es el voltaje que vamos, digo, ese 0 volts, perdón. Esos 0 volts lo voy a ver reflejado en este punto. Entonces, básicamente, el voltaje que presenta esta resistencia es el voltaje de entrada. Por esa razón, la corriente de R1 va a ser igual al voltaje de entrada entre R1. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. Voy a ponerlo así. ¿Bien? Esta es la corriente 1, es igual al voltaje de entrada entre R1. ¿Ok? ¿Dudas aquí, hasta aquí en este momento? Sí, ¿no? No, vamos bien. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta, I2, igual podemos hacer lo mismo, ¿no? Va a ser igual al voltaje entre la resistencia RF, ¿no? ¿Cuál es el voltaje? Pues el voltaje en sus dos terminales del resistor. Uno es este, que está aquí, y el otro está acá. El que está aquí, ya habíamos dicho que vale 0 volts, ¿no? Porque este se iguala con este y este vale 0 volts. No hay voltaje por aquí. Pero entonces sería 0 menos el voltaje que presenta la salida, que se llama voltaje de salida. Entonces aquí va a ser un menos voltaje de salida entre R1. Entonces, si lo queremos ver así, la corriente 2 va a ser igual al voltaje de salida entre la resistencia F, ¿no? En este caso es resistencia de retroalimentación, ¿no? Ustedes observan, ya tenemos las dos expresiones de las corrientes. Simplemente en la corriente 2, este voltaje es negativo porque se resta, acuérdense. Este voltaje menos este vale 0, menos este es menos el voltaje de salida. Si ustedes lo igualan estas dos expresiones, como está aquí, y despejan el voltaje de salida, les va a dar precisamente esta expresión. No sé si lo llegan a ver. ¿Sí lo ven? Déjenme poner un poquito así. ¿Sale? Esta es la expresión. Si ustedes igualan estas dos corrientes y despejan el voltaje de salida, les va a dar esta expresión. ¿Ok? Entonces, ustedes observan que hay un signo menos, por eso se llama inversor. El voltaje de salida va a tener un signo menos que va a multiplicar al voltaje de entrada. Y la ganancia va a ser la relación entre RF y R1. ¿Ok? No sé si quedó claro. Acuérdense que el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Entonces, la ganancia aquí está dada por RF entre R1. ¿Hasta aquí vamos bien?
Chicos. Y la ganancia entonces es RF entre R1 y esa es de algún cierto valor, o sea, como una proporción, como de, no sé, de 1 a -1 o puede ser cualquier valor. Ajá, ahí ustedes juegan. Aquí ustedes van a jugar con estos valores de resistencia, ¿no? Va a depender mucho, claro está, de qué ganancia están diseñando, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando tú diseñas un amplificador, siempre tienes en mente cuánto es tu ganancia, ¿no? Pues cuando tú diseñas un amplificador de corriente, dices, yo quiero un amplificador de corriente de 1 ampere, 500 miliamperes, 100 miliamperes, ¿no? Entonces tú ya tienes en mente lo que tú quieres, ¿no? En este caso, tú cuando diseñas un amplificador tienes en mente la ganancia, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú quieres una ganancia de 100. Entonces tú propones una de las resistencias y calculas la otra, ¿no? O buscas que la relación entre RF y entre R1 valgan 100, ¿no? Entonces, si R1 vale 1 kilo ohm, ¿cuánto debe valer RF? 100 kilo ohms, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, vamos a decirle así, que se tiene con el OPAMP, que tú diseñas tu propia ganancia, ¿no? Ya no es la que te da el fabricante. Ya la del fabricante nos olvidamos, ¿no? Ya no me interesa. Sino yo puedo diseñar la ganancia a mis necesidades, ¿no? Si quiero 100, si quiero 10, si quiero 1000, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí me explicó? Gracias a la relación de estas dos resistencias, ¿no? No sé si quedó claro, Javi. Sí, ya, profe, gracias. Ok. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es este signo menos, ¿no? Ese no lo vamos a evitar. Cuando utilicemos un amplificador inversor, pues siempre debemos de tener en cuenta que ya sea me va a desfasar la señal alterna o me va a invertir el voltaje directo, ¿no? O corriente directa, ¿no? Me va a cambiar la polaridad. Entonces, eso debo de tenerlo en mente, ¿no? En este caso, ustedes observen, si yo tenía un voltaje de entrada de 1 volt y a la salida tengo ahora un menos 1 volt, ¿qué sucedió aquí? El voltaje de entrada aquí vale 1 volt, pero estas dos resistencias tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este no sufrió una alteración en cuanto a magnitud. Sigue siendo 1 volt, simplemente cambió la polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Ok. Muy bien, Julio. Ahora, ¿qué pasa con esta configuración? Ustedes observan que como la ganancia es la relación de dos resistencias, tú puedes hacer que la resistencia RF sea más pequeñita que R1. Entonces, la relación matemáticamente va a ser un valor menor a 1. Puede ser 0.5, 0.9, 0.7, 0.3, etcétera, etcétera, ¿no? O 0.01, lo que ustedes gusten. Eso, si tú lo multiplicas por 1 volt, el resultado va a ser un voltaje más pequeñito. ¿Eso qué se traduce? A que esta configuración puede hacer más pequeñita la entrada. Caso contrario a amplificarla. O sea, va a atenuar. Entonces, esta configuración no solamente nos puede amplificar la señal, nos las puede atenuar, hacerla más pequeñita. ¿Sale? Entonces también es una característica muy importante de esta configuración del inversor, que puede atenuar la señal. Oiga, profe, ¿cuándo vamos a requerir eso? Sí, sí se requiere. A veces requerimos atenuar la señal. ¿Ok?
para manejar voltajes más pequeñitos. ¿Ok? Pero bueno, esto se puede gracias al comportamiento de su ganancia, que es este. Ahora bien, este también se le llama convertidor de corriente a voltaje. Como convertidor de corriente a voltaje. Observe. Ok, este es el voltaje de salida. Estamos acá, lo voy a manejar de este lado. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Chicos. Ok. Observen. El voltaje 1, que es la corriente 1, que está aquí, la corriente 1. Esta corriente 1. ¿Qué va a pasar? Es igual al voltaje de entrada entre R1. Está implícita en la expresión del voltaje de salida. Voltaje de entrada entre R1. Entonces ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden decir que el voltaje de salida, aquí está, vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí para que se vea un poquito más grande. No sé si lo lleguen a ver, ¿eh? Ustedes me dicen si lo ven o no. Lo hago un poquito más grandecito. Aquí va a ser la corriente de entrada. Y aquí vamos a multiplicarlo por la resistencia RF. Así lo miramos un poco por aquí. Ok, bueno. Ustedes observan, es la misma expresión, ¿no? Pero en términos de la corriente de entrada. La corriente de entrada, pues es la corriente a través de R1, ¿no? Y R1 ya lo tenemos aquí, es igual al voltaje de entrada entre R1. Entonces, si la expresión del voltaje de salida está en términos de ese voltaje de entrada entre R1, puedo sustituirlo y le llamo corriente de entrada, ¿no? Esta relación entre estas dos le llamo corriente de entrada. Y solamente me quedaría RF, ¿sale? Claro está que aquí debo de considerar siempre el signo menos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que entra? Lo que entra es una corriente, chicos. Esta corriente de entrada. Lo multiplica por una resistencia y obtenemos un voltaje. Entonces, por eso les decía, se convierte en un convertidor de corriente a voltaje. Estamos convirtiendo la corriente que entra a mi amplificador y la convierto a un voltaje. Entonces, puede ser útil, esta configuración puede ser útil cuando nuestro sensor nos proporciona, ¿no? Una corriente
y lo que queremos es manejar un voltaje. Entonces hacemos esa conversión de corriente a voltaje. ¿Ok? ¿Vale? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta configuración básica? Una, es un convertidor de corriente a voltaje. Dos, es el que puede atenuar la señal o amplificarla. Tres, y es el que nos puede dar un desfasamiento de 180 grados, ¿no? Bueno, esas características los hace muy utilizable este tipo de configuración, ¿no? El inversor. Si se dan cuenta, no está tan complejo la configuración, es decir, son 3 resistencias o 2 a lo mucho, y el OPA, ¿no? Simplemente. Recordemos que todas las configuraciones deben de estar alimentadas, ¿no? Es decir, sus voltajes de alimentación, ¿ok? Pero bueno, ya solicité, aquí hago un paréntesis, la parte de sus licencias, seguramente van a estar llegando entre hoy, mañana y el miércoles, para que las puedan instalar, ¿vale? Para que el jueves ya empecemos a hacer la simulación de las configuraciones, ¿ok? Chicos. Bueno, hasta aquí la dejamos y estaremos conectando el día jueves, ¿sale? Gracias, profesor. Que tenga buen día. Dale, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profe.